Una noticia que sacudió al mundo, cuando el nombre de Roberto Carlos comenzó a circular en las redes sociales acompañado de una frase devastadora: esa enfermedad se llevó a mi esposa y a mi hijo, y ahora me toca a mí. Millones de seguidores sintieron que el tiempo se detenía. No era solo una declaración, era un susurro convertido en grito. Era la voz de un hombre que durante décadas cantó al amor eterno, a la esperanza, a la fe, y que ahora parecía hablar desde el borde mismo del abismo. Yo, como editor acostumbrado a analizar cada palabra de una figura pública, entendí desde el primer instante que esta frase no era simplemente una estrategia de impacto. Había un temblor en esas palabras, un eco de verdad emocional, y aunque la historia de Roberto Carlos ha estado marcada por triunfos monumentales, por escenarios iluminados y por ovaciones interminables, también ha estado atravesada por sombras profundas, silenciosas, casi invisibles para el público. Este es el comienzo de una historia que no habla solo de enfermedad. Habla de pérdidas, de memoria, de un hombre que, a pesar de ser un ícono continental, no pudo escapar al dolor más íntimo, la voz que acompañó generaciones. Roberto Carlos no es simplemente un cantante, es un símbolo cultural de América Latina y del mundo lusófono. Desde la década de 1960, su música se convirtió en banda sonora de bodas, despedidas, reconciliaciones y promesas eternas. Sus canciones no eran solo melodías, eran confesiones cantadas. Pero detrás del artista venerado existía un hombre con cicatrices invisibles. Un hombre que conoció la gloria antes de cumplir los 30 años y que aprendió muy pronto que la fama no protege contra el sufrimiento. A lo largo de su carrera, Roberto Carlos construyó una imagen de serenidad. Siempre elegante, siempre contenido. Pocas veces permitió que la prensa se adentrara en sus heridas personales. Y sin embargo, quienes lo conocen de cerca saben que su historia familiar estuvo marcada por momentos devastadores: el amor y la tragedia. Hablar de Roberto Carlos es hablar inevitablemente de amor. Sus letras están impregnadas de romanticismo, pero en su vida personal, el amor también estuvo acompañado por el miedo constante a la pérdida. Su esposa fue durante años su refugio emocional. Una presencia discreta pero firme. Lejos de los reflectores, ella representaba el equilibrio en medio del torbellino artístico. Juntos atravesaron giras interminables, noches de aplausos y silencios largos en habitaciones de hotel. La enfermedad llegó como llegan las tormentas más crueles, sin pedir permiso. Al principio fueron síntomas leves, cansancio, pequeñas señales que nadie quiso interpretar como presagio, pero el diagnóstico fue contundente, y desde ese momento, la vida del cantante cambió para siempre. Roberto Carlos, acostumbrado a cantar sobre la esperanza, se encontró enfrentando un enemigo invisible. Un enemigo que no podía ser vencido con aplausos ni con notas musicales. El hijo que fue su orgullo. La relación con su hijo era otro pilar fundamental en su vida. Más allá de la figura pública, Roberto Carlos era un padre profundamente protector. Aquellos que han trabajado con él cuentan que, incluso en medio de giras internacionales, encontraba tiempo para llamadas nocturnas, para consejos, para risas compartidas. La enfermedad no solo tocó a su esposa, también alcanzó a su hijo. Y cuando la tragedia se repite dentro de una misma familia, el dolor se multiplica de forma indescriptible. Imaginar a un hombre que ha cantado al amor eterno, enfrentando la posibilidad de perder a quienes más ama, es comprender la dimensión humana detrás del ídolo. La música no podía detener el avance de la enfermedad. Los escenarios no podían proteger su hogar. La confesión que nadie esperaba. La frase que hoy da título a este reportaje no fue pronunciada en un concierto multitudinario. No fue parte de una letra cuidadosamente compuesta. Fue una confesión íntima, casi susurrada, en un entorno reducido. Esa enfermedad se llevó a mi esposa y a mi hijo, y ahora me toca a mí. No hubo dramatismo exagerado. No hubo espectáculo. Solo una aceptación serena, casi resignada. Y precisamente esa serenidad fue lo que más impactó. Para millones de seguidores, Roberto Carlos es la representación de la fortaleza emocional. Escucharlo hablar de la enfermedad como algo que ahora lo alcanza a él, generó un estremecimiento colectivo. El peso de la herencia emocional. La pérdida de un ser querido deja una marca que no desaparece con el tiempo. Cuando se pierden dos pilares fundamentales, la vida se redefine por completo. En entrevistas anteriores, Roberto Carlos había hablado del dolor como una experiencia transformadora. Decía que el sufrimiento le enseñó a valorar cada instante, pero nunca había expresado con tanta claridad la posibilidad de enfrentar él mismo la misma enfermedad. El público comenzó a preguntarse: ¿es un diagnóstico confirmado? ¿Es una metáfora? ¿Es una reflexión sobre la fragilidad humana? Como editor, entiendo la responsabilidad de no convertir el dolor en espectáculo.
Pero también sé que cuando una figura de esta magnitud comparte algo tan íntimo, lo hace con un propósito: abrir una conversación. La fragilidad del ícono. Los ídolos suelen ser percibidos como invulnerables, pero la historia demuestra lo contrario. Grandes artistas han enfrentado enfermedades devastadoras en silencio, protegiendo su imagen pública hasta el último momento. En el caso de Roberto Carlos, la transparencia ha sido parcial. Siempre eligió cuidadosamente qué aspectos de su vida compartir. Esta confesión, sin embargo, parecía romper con esa tradición de discreción. La frase no buscaba compasión, no pedía lástima. Era más bien un acto de honestidad brutal. El escenario como refugio. Curiosamente, en medio de los rumores y especulaciones, Roberto Carlos continuó presentándose en público. Sus conciertos no se cancelaron. Su voz, aunque más madura, seguía resonando con la misma emoción. Quienes asistieron a sus últimas presentaciones notaron algo diferente: una intensidad particular en canciones que hablan de despedida, de eternidad, de fe. Como si cada nota fuera un mensaje cifrado. El escenario, que durante décadas fue símbolo de éxito, se convirtió también en refugio emocional. Allí, frente a miles de personas, Roberto Carlos parecía encontrar la fuerza que la vida privada le negaba. El silencio de la familia. Después de la confesión, la familia del cantante mantuvo un perfil bajo. No hubo comunicados oficiales extensos, no hubo declaraciones dramáticas. Ese silencio generó aún más interrogantes, pero también mostró respeto por la intimidad. En un mundo donde cada detalle de la vida de una celebridad se convierte en titular, la decisión de guardar silencio puede ser un acto de dignidad. El hombre detrás de la leyenda. Más allá del mito, Roberto Carlos es un hombre de 80 años que ha vivido intensamente. Ha amado, ha perdido, ha triunfado y ha sufrido. La enfermedad, sea cual sea su naturaleza exacta, no define toda su historia, pero sí marca un nuevo capítulo. Cuando un artista que ha dedicado su vida a cantar sobre la esperanza enfrenta su propia vulnerabilidad, nos obliga a reflexionar sobre nuestra propia fragilidad. Un mensaje más profundo. Quizás la frase no sea una despedida, quizás sea una declaración de valentía. Reconocer la posibilidad de la enfermedad no es rendirse, es aceptar la condición humana. Roberto Carlos ha demostrado a lo largo de su vida que la música puede transformar el dolor en arte. Tal vez este momento, por duro que sea, también se convierta en una nueva expresión artística. Por ahora, queda resonando esa frase que conmovió a millones. Esa enfermedad se llevó a mi esposa y a mi hijo, y ahora me toca a mí. Y mientras el mundo observa con respeto y preocupación, Roberto Carlos sigue haciendo lo que mejor sabe: cantar. Porque, incluso en medio de la incertidumbre, su voz continúa siendo un puente entre el dolor y la esperanza. La noche posterior a su confesión no fue una noche cualquiera. No hubo comunicado oficial ampliando sus palabras, no hubo ruedas de prensa ni declaraciones aclaratorias. Solo hubo silencio, un silencio espeso, incómodo, que parecía extenderse más allá de los camerinos y colarse en cada rincón de los escenarios donde Roberto Carlos había construido su leyenda. Aquella frase: esa enfermedad se llevó a mi esposa y a mi hijo y ahora me toca a mí, no fue un anuncio médico, fue una herida abierta. Y las heridas, cuando son reales, no necesitan cifras ni diagnósticos para doler. Como editor acostumbrado a analizar cada gesto de las figuras públicas, entendí que lo que estaba ocurriendo no era un simple episodio mediático. Era un punto de quiebre narrativo en la vida de un artista que siempre supo mantener la compostura, incluso en los momentos más difíciles. La carga invisible del escenario. Esa noche el teatro estaba lleno. Las entradas se habían agotado semanas antes, como siempre. El público no acudía únicamente a escuchar canciones. Acudía a reencontrarse con una parte de su propia historia. Pero algo era diferente. Desde el primer acorde se percibía una energía distinta. No era tristeza exactamente, era profundidad. Como si cada palabra cantada tuviera ahora un peso específico mayor. Como si cada pausa escondiera un pensamiento que no se atrevía a salir. Roberto Carlos caminó hacia el centro del escenario con la elegancia que siempre lo ha caracterizado. Saludó con una leve inclinación de cabeza. Sonrió, pero sus ojos, para quien supiera mirar, reflejaban una serenidad que solo aparece después de haber aceptado algo inevitable. La enfermedad como fantasma familiar. La enfermedad no llegó de golpe a su vida. Primero fue su esposa, luego su hijo. Dos pérdidas que, según quienes han estado cerca de él, lo transformaron profundamente. El duelo no fue mediático, fue silencioso, discreto, como casi todo lo que ha protegido en su vida privada. Pero cuando una misma sombra atraviesa 2 generaciones de una familia, la mente no puede evitar formular la pregunta más temida: ¿seré yo el siguiente?
La frase que hoy da título a esta historia no fue pronunciada con dramatismo. Fue casi un suspiro. Una aceptación que no buscaba titulares, sino liberar un peso acumulado durante años. La culpa que nadie menciona. Hay un sentimiento del que poco se habla cuando se pierde a un ser querido por enfermedad. La culpa del superviviente. ¿Por qué ellos y no yo? ¿Por qué sigo aquí cuando ellos ya no están? En conversaciones privadas, según relatan personas de su entorno, Roberto Carlos reflexionó más de una vez sobre esa sensación. No como una queja, sino como una pregunta existencial. El artista que había cantado Detalles y tantas otras canciones que hablaban de pequeños gestos cotidianos, comenzó a observar su propia vida desde otro ángulo. Cada amanecer se convirtió en un regalo. Cada concierto en una oportunidad irrepetible. Y sin embargo, la posibilidad de enfrentar el mismo destino que su esposa y su hijo se convirtió en un pensamiento recurrente. La fe como refugio. Roberto Carlos siempre ha sido un hombre de fe. No es un aspecto que haya explotado públicamente, pero quienes conocen su trayectoria saben que la espiritualidad ocupa un lugar central en su vida. Tras la muerte de su esposa, sus amigos más cercanos cuentan que pasaba largas horas en reflexión, buscando respuestas que la medicina no podía ofrecer. Cuando su hijo enfermó, la fe dejó de ser una tradición familiar para convertirse en una necesidad emocional. Era la única manera de sostenerse en medio de la incertidumbre. Y ahora, frente a la posibilidad de que la enfermedad también lo alcance, esa misma fe parece ser su ancla. La transformación del artista. Muchos asistentes a sus conciertos más recientes coinciden en algo. Roberto Carlos canta diferente. No se trata de técnica vocal, se trata de intención. Hay una pausa más larga antes de ciertos versos. Hay una mirada más profunda hacia el público. Hay un suspiro que antes no estaba. La experiencia del dolor modifica la manera en que se interpreta el amor. Las canciones que antes eran promesas románticas, ahora suenan como despedidas anticipadas. Las letras que hablaban de eternidad adquieren una dimensión casi espiritual. El diálogo con el público. En medio del concierto, hubo un momento inesperado. Roberto Carlos interrumpió brevemente la música, no para anunciar nada, no para aclarar su frase, solo para decir, gracias por acompañarme siempre. Fue una frase simple. Pero el teatro entero comprendió que no era una cortesía habitual. Era una declaración de gratitud genuina. El público respondió con una ovación larga, intensa, casi protectora. Como si quisiera devolverle, aunque fuera por unos minutos, todo el consuelo que su música les había ofrecido durante décadas. El hombre que no quiere despedirse. Hay algo que quienes lo conocen repiten con frecuencia. Roberto Carlos no es un hombre que se rinda fácilmente. A lo largo de su vida ha superado obstáculos físicos, pérdidas personales y crisis profesionales. Siempre regresó al escenario con la misma determinación. La posibilidad de enfermedad no parece haber cambiado esa esencia. Si acaso, la ha fortalecido, porque aceptar la fragilidad no significa entregarse a ella, la herencia emocional. Más allá de cualquier diagnóstico, lo que verdaderamente marca este capítulo es la herencia emocional que ha dejado su familia en él. Su esposa representaba estabilidad, su hijo, continuidad. Perderlos fue como perder partes de sí mismo, pero también fue aprender que el amor no desaparece con la muerte. Cuando canta ahora, muchos sienten que no solo interpreta para el público, canta para ellos, para quienes ya no están físicamente, pero permanecen en su memoria. El rumor y la responsabilidad. En la era digital, cada frase se amplifica hasta el infinito. Las redes sociales comenzaron a especular. ¿Está enfermo? ¿Tiene un diagnóstico confirmado? ¿Es una metáfora? La responsabilidad mediática exige prudencia, porque detrás del artista hay un ser humano. Lo que sí es cierto es que su confesión no fue una estrategia publicitaria. No hubo promoción asociada, no hubo lanzamiento musical vinculado. Fue simplemente una verdad emocional compartida en un momento de vulnerabilidad. El peso del legado. Cuando un artista alcanza la dimensión de leyenda, comienza inevitablemente a pensar en el legado. Roberto Carlos sabe que su música ha trascendido generaciones. Sabe que sus canciones seguirán sonando incluso cuando él ya no esté en los escenarios. Pero pensar en legado no significa querer partir. Significa ser consciente del paso del tiempo. Y esa conciencia se vuelve más intensa cuando la enfermedad ha golpeado tan cerca. La serenidad como resistencia. Quizás lo más impactante de esta etapa no sea la frase en sí, sino la serenidad con la que la pronunció. No hubo lágrimas públicas. No hubo dramatización, no hubo victimización. Solo una aceptación tranquila. En un mundo donde el escándalo suele imponerse sobre la reflexión, esa serenidad se convirtió en un acto de resistencia. Una noche que quedó grabada. Al finalizar el concierto, Roberto Carlos permaneció unos segundos más sobre el escenario. Miró al público en silencio. Luego,
Llevó la mano al corazón. No dijo nada más, pero ese gesto quedó grabado en la memoria de quienes estuvieron allí, porque a veces el silencio comunica más que cualquier discurso. El inicio de un enfrentamiento interior. Cuando alguien ha perdido tanto, la vida se convierte en un equilibrio delicado entre el recuerdo y la esperanza. Roberto Carlos parece estar caminando esa línea con dignidad. No sabemos qué traerán los próximos meses. No sabemos si la enfermedad es una amenaza real o un temor heredado por la experiencia familiar. Lo que sí sabemos es que el artista que durante décadas cantó sobre el amor eterno, ahora enfrenta la posibilidad de su propia fragilidad con una valentía silenciosa. Y mientras el público sigue llenando teatros, mientras las canciones siguen resonando en radios y plataformas digitales, hay una certeza que permanece. La voz de Roberto Carlos no se apaga en la tristeza. El miedo heredado y la batalla contra el tiempo. La enfermedad no comienza el día del diagnóstico. Comienza mucho antes. Empieza en el recuerdo, en la memoria de una habitación de hospital, en el sonido repetitivo de una máquina que marca el ritmo de una vida frágil. Para Roberto Carlos, la enfermedad no es una palabra abstracta. Tiene rostro, tiene nombre, tiene fechas que quedaron grabadas como cicatrices invisibles. Y cuando alguien ha visto de cerca cómo la vida se apaga en quienes ama, el miedo no necesita confirmación médica para instalarse. El origen de un temor silencioso. Tras la muerte de su esposa, Roberto Carlos experimentó una transformación profunda. No fue inmediata, no fue pública, fue interna. Las personas cercanas a él cuentan que comenzó a interesarse más por revisiones médicas preventivas, por consultas especializadas, por detalles que antes no ocupaban su atención cotidiana. No era paranoia, era conciencia. Cuando su hijo enfermó tiempo después, ese temor adquirió otra dimensión. La repetición del sufrimiento no solo duele, inquieta. Despierta preguntas que nadie puede responder con absoluta certeza. ¿Es coincidencia? ¿Es genética? ¿Es destino? La mente humana busca patrones incluso en la tragedia. La soledad después del aplauso. El público ve al artista. La prensa ve al personaje. Pero el camerino, después del concierto, es territorio exclusivo del hombre. Allí no hay luces ni orquesta, solo un espejo. Y en ese espejo Roberto Carlos comenzó a ver el paso del tiempo con mayor claridad. A sus más de 80 años, cada arruga no era solo una marca de edad. Era una evidencia de que la vida avanza sin detenerse. Y cuando la enfermedad ha estado tan presente en la familia, el tiempo se convierte en un adversario invisible. El cuerpo como territorio vulnerable. Durante décadas su voz fue su instrumento más poderoso. Su presencia escénica, impecable. Pero el cuerpo humano no es eterno. Hubo pequeñas señales. Cansancio más prolongado después de las giras, necesidad de mayor descanso, chequeos médicos más frecuentes. Nada extraordinario para su edad, nada alarmante. Y sin embargo, en su interior, cada síntoma menor podía convertirse en una sospecha. Porque el miedo no se basa siempre en hechos. A veces se alimenta de recuerdos, la herencia emocional de la enfermedad. La enfermedad no solo deja secuelas físicas en quienes la padecen, también deja huellas emocionales en quienes sobreviven. Roberto Carlos vivió la experiencia de acompañar, de sostener la mano, de escuchar diagnósticos complejos, de intentar mantener la esperanza incluso cuando las probabilidades eran escasas. Ese aprendizaje doloroso lo marcó. Supo cómo funciona el sistema hospitalario. Supo cómo cambia el rostro de un ser querido cuando el cuerpo comienza a debilitarse. Supo lo que significa despedirse sin querer hacerlo. Por eso, cuando pronunció aquella frase, "y ahora me toca a mí", no sonó a dramatismo. Sonó a comprensión profunda de la fragilidad humana. La batalla interior. Hay dos luchas distintas cuando se enfrenta la posibilidad de enfermedad. La primera es física, la segunda es mental. La física depende de médicos, tratamientos y diagnósticos. La mental depende de la capacidad de resistir el miedo. En el caso de Roberto Carlos, la batalla interior parece haber sido la más intensa. No por falta de fortaleza, sino porque conoce demasiado bien el terreno. La conversación con el pasado. En momentos de introspección, según relatan personas cercanas, el cantante solía recordar episodios de juventud. Aquellos años en que la vida parecía infinita y la palabra muerte era apenas una idea distante. La experiencia transforma la percepción. Después de perder a quienes ama, el pasado ya no es nostalgia. Es contraste. El joven que soñaba con conquistar escenarios internacionales jamás imaginó que décadas después estaría reflexionando sobre su propia vulnerabilidad con tanta serenidad. La música como resistencia. Si algo ha definido a Roberto Carlos a lo largo de su vida, es su capacidad de convertir emociones intensas en canciones memorables. En esta etapa, la música dejó de ser solo profesión. Se convirtió en resistencia. Cada ensayo era un acto de disciplina. Cada presentación, una afirmación de vida.
Mientras el cuerpo responde, mientras la voz vibra, el artista demuestra que sigue aquí. La enfermedad puede amenazar, pero la voluntad también existe. El diálogo con la muerte. Pocas personas hablan abiertamente de la muerte. Roberto Carlos tampoco lo hacía con frecuencia. Pero quienes lo han escuchado en conversaciones íntimas aseguran que en los últimos años su reflexión sobre el final se volvió más filosófica, no desde el miedo paralizante, sino desde la aceptación. Perder a su esposa y a su hijo le enseñó que la vida no está garantizada, que el tiempo no negocia, que el amor permanece incluso cuando la presencia física desaparece. Esa comprensión cambia la manera de vivir. La dignidad ante la incertidumbre. No hay confirmación pública de diagnóstico. No hay comunicado oficial que detalle una enfermedad específica. Y tal vez esa sea la enseñanza más importante de este capítulo. La incertidumbre no siempre requiere un nombre para ser real. La dignidad con la que Roberto Carlos ha manejado esta etapa habla más que cualquier titular. No ha utilizado el dolor como herramienta promocional. No ha dramatizado su situación. No ha convertido la vulnerabilidad en espectáculo. Ha continuado trabajando el público como espejo emocional. En cada concierto reciente, la conexión con el público parece más profunda. Hay espectadores que lloran sin saber exactamente por qué. Hay abrazos más largos entre parejas que escuchan sus canciones. Hay una sensación colectiva de estar presenciando algo más que un espectáculo. Tal vez el público percibe que el artista está atravesando una etapa crucial, y cuando un ídolo comparte su fragilidad, el vínculo con sus seguidores se vuelve más humano, el legado que trasciende el miedo. Si la enfermedad llegara, si el destino repitiera el patrón familiar, el legado de Roberto Carlos ya está asegurado, pero esa no parece ser su preocupación principal. Su atención está en el presente, en cada nota afinada, en cada mirada agradecida desde el escenario. La vida, ¿entendió?, no se mide únicamente por su duración, sino por la intensidad con que se vive. La serenidad antes de la tormenta. Hay quienes interpretan su frase como una despedida anticipada. Otros, como una simple reflexión emocional. Lo cierto es que Roberto Carlos no ha reducido su actividad artística. No ha anunciado retiro definitivo. No ha cancelado compromisos de forma masiva. Eso sugiere algo algo fundamental. No está huyendo. Está enfrentando la posibilidad con calma. El miedo no lo define. El miedo existe. Es inevitable, pero no parece dominarlo. Si algo caracteriza a Roberto Carlos en esta etapa es una serenidad madura, una comprensión profunda de que la vida incluye pérdidas, pero también continuidad. La enfermedad puede tocar la puerta, el destino puede repetir patrones, pero la identidad de un hombre no se reduce a su fragilidad. Un hombre reconciliado consigo mismo. En este tercer capítulo vemos a un artista que ya no necesita demostrar nada, que ha conquistado todo lo que un escenario puede ofrecer. Lo que queda es el ser humano. Un hombre que ha amado profundamente, que ha perdido dolorosamente, que reflexiona honestamente sobre su propio futuro y que, aún así, decide seguir cantando. Hacia lo inevitable o hacia la esperanza. La historia aún no tiene desenlace. La enfermedad puede ser un temor, una posibilidad o una realidad aún no confirmada públicamente. Pero lo verdaderamente poderoso de esta etapa no es el diagnóstico, es la actitud. Roberto Carlos no está luchando solo contra una posible enfermedad, está enfrentando el recuerdo de las pérdidas que marcaron su vida. Y lo hace con una mezcla de valentía y serenidad que conmueve incluso a quienes lo han seguido durante décadas. El último acorde no es una despedida. Hay momentos en la vida de un artista en los que todo parece converger: el pasado, el presente y la incertidumbre del futuro. Para Roberto Carlos, ese momento llegó cuando su confesión dejó de ser un rumor y se convirtió en un espejo colectivo. El mundo no reaccionó con morbo, reaccionó con silencio, un silencio respetuoso, un silencio que, paradójicamente, hizo más ruido que cualquier titular. Después de meses marcados por la reflexión, por los recuerdos, por la sombra persistente de la enfermedad, Roberto Carlos parecía haber alcanzado algo más profundo que el miedo: la reconciliación, la presión del mundo exterior. Tras la frase que sacudió a millones, comenzaron las especulaciones. Programas de televisión debatían, columnistas analizaban cada gesto, las redes sociales multiplicaban teorías. ¿Hay diagnóstico confirmado? ¿Está ocultando información? Se despedía sin decirlo explícitamente, pero mientras el mundo buscaba respuestas, Roberto Carlos hacía algo inesperado: seguía adelante. No hubo dramatización pública, no hubo estrategia mediática de victimización, solo continuidad. Y esa continuidad fue, en sí misma, un mensaje. El círculo más íntimo, quienes forman parte de su entorno más cercano, entendieron que la frase no era un anuncio médico, sino una expresión emocional.
Había vivido demasiado dolor como para temerle a las palabras. En la intimidad, según relatan personas próximas a él, el cantante habló de la importancia de no vivir anticipando la tragedia, de no permitir que el miedo robe los días que aún pueden disfrutarse. Esa reflexión marcó un giro interior, porque la verdadera batalla no estaba en un hospital. Estaba en la mente. La transformación final, la pérdida de su esposa y de su hijo dejó heridas profundas, pero también dejó enseñanzas. Aprendió que el amor no desaparece con la muerte. Aprendió que la memoria es una forma de presencia. Aprendió que el tiempo, aunque limitado, puede ser intenso. Y sobre todo, comprendió que vivir con miedo es una forma lenta de rendición. En este último capítulo, no encontramos a un hombre derrotado. Encontramos a un hombre transformado. El concierto que lo cambió todo. En una de sus presentaciones más recientes, hubo un instante que marcó un antes y un después. La orquesta guardó silencio. Las luces bajaron. Y Roberto Carlos, solo en el centro del escenario, habló. No mencionó diagnósticos, no habló de estadísticas, solo dijo, la vida es un regalo. Y mientras esté aquí, quiero cantarla. El teatro entero se puso de pie. Ese momento no fue una despedida. Fue una declaración de principios. El legado ya escrito. Cuando se analiza la trayectoria de Roberto Carlos, el legado artístico es indiscutible. Décadas de éxitos, millones de discos vendidos, generaciones enteras marcadas por sus canciones. Pero el legado más profundo quizá no esté en las cifras. Está en la forma en que enfrenta la fragilidad. En una industria que muchas veces exige perfección eterna, él eligió mostrarse humano. Y esa humanidad conecta más que cualquier éxito radial. El miedo pierde poder. La frase, "y ahora me toca a mí", pudo haber sido interpretada como resignación. Pero con el paso del tiempo, se reveló como otra cosa: aceptación. Aceptar no significa rendirse. Significa reconocer la posibilidad sin permitir que gobierne la vida. El miedo pierde poder cuando se nombra, y Roberto Carlos lo nombró. La serenidad del que ha vivido intensamente. A cierta edad, la perspectiva cambia. El futuro ya no se mide en décadas, sino en momentos. Roberto Carlos parece haber entendido que la calidad del presente importa más que la cantidad del tiempo. Sus conciertos ahora tienen un tono distinto. No más triste, sino más consciente. Cada canción suena como si fuera la primera y la última al mismo tiempo. Esa intensidad no proviene del temor, proviene de la gratitud, el eco en el público. Miles de personas comenzaron a escribirle mensajes, historias de familiares enfermos, confesiones de miedo, agradecimientos por haber puesto en palabras lo que muchos sienten en silencio. Sin proponérselo, su frase abrió un espacio de conversación sobre la vulnerabilidad. Y eso es algo que pocas figuras públicas logran sin convertirlo en espectáculo. La posibilidad de un nuevo comienzo. La enfermedad, real o temida, no define el final de una historia. A veces redefine el comienzo. Roberto Carlos continúa creando, continúa ensayando, continúa proyectando nuevas presentaciones. No actúa como alguien que se despide, actúa como alguien que valora cada oportunidad. Y esa actitud transforma la narrativa. El hombre más allá del mito, al final de este recorrido, lo que queda no es la incertidumbre médica, es la imagen de un hombre que ha enfrentado el dolor más profundo y, aún así, decide seguir adelante. Un hombre que perdió a quienes más amaba, que miró de frente la posibilidad de repetir la tragedia y que eligió no paralizarse. El mito puede ser eterno. El hombre es finito, pero mientras la voz de Roberto Carlos siga resonando, la historia no termina. El último acorde, en su concierto más reciente, al terminar la última canción, el silencio se extendió unos segundos más de lo habitual. Roberto Carlos levantó la mirada hacia el público, sonrió con una mezcla de melancolía y paz, y dijo algo que nadie esperaba. No tengan miedo de vivir. Ese fue el verdadero cierre. No una despedida, no un anuncio final, sino una invitación. La enfermedad puede ser parte del destino humano. La pérdida es inevitable, pero el miedo no tiene que definirnos.